Hoy hablamos de las mayores decepciones lectoras de 2023. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vengo a hablar de situaciones un poco tristes porque os voy a hablar de decepciones en mis lecturas de 2023. He querido separar este vídeo del vídeo de peores lecturas porque me parecía que eran libros que no merecían estar en peores lecturas, porque no se trata de eso, se trata de decepciones, lo cual quiere decir que en esta lista puede haber libros que incluso me hayan gustado, pero que han sido decepciones porque esperaba que me gustaran mucho más. No han sido experiencias lectoras terribles, de hecho ha habido experiencias lectoras buenas, pero que eran libros que de una forma u otra se han quedado por debajo de mis expectativas. Algunos de ellos muy por debajo. Vamos ya a hablar de cada uno de ellos porque así vais a ver a lo que me refiero perfectamente. De hecho, el primero de la lista ejemplifica perfectamente esto de ser un libro que me ha gustado, que ha sido una buena lectura, que recomiendo, pero que esperaba muchísimo más de él por el autor del que venía. Y estoy hablando de El exorcismo de mi mejor amiga, de Grady Hendrix. Si seguís mis lecturas, si me seguís por Instagram, donde voy comentando a diario cuando estoy leyendo y todo eso, a lo mejor os extraña porque yo he hablado bien de este libro y de hecho ha habido muchas cosas que me gustaron. Fue un libro que me emocionó mucho y que además me gustó mucho algunas cosas del final. Una buena lectura, una buena experiencia lectora. Pero inevitablemente me sentí algo decepcionada porque yo de Grady Hendrix espero mucho más. Yo de Grady Hendrix espero 5 estrellas porque todas las experiencias anteriores con este autor han sido de 5 estrellas. Y por mucho que este libro tenga cosas que me han gustado mucho, para mí no es un 5 estrellas ni de lejos. Tenemos a dos amigas adolescentes en época de instituto que son Abby y Gretchen, y un día una de ellas empieza a mostrar un comportamiento extraño que empieza a hacer sospechar a la otra de lo que nos indica el título. Y vamos viendo cuál es su respuesta y bueno, cómo se desarrolla la relación entre esas dos amigas y cómo la amiga que se mantiene todavía cuerda intenta por todos sus medios ayudar a la otra. Es una historia de amistad bonita, sí, que representa muy bien cierto sentimiento adolescente y que tiene un mensaje que te llega de una forma u otra, ya digo que para mí sobre todo tirando hacia el final, pero también tiene otras muchas cosas con las que yo no he encajado bien. Desde luego tiene el estilo Grady Hendrix, pero creo que en algunos momentos yo he encajado menos porque aunque tiene ese tipo de personajes característicos suyos, concretamente de personajes femeninos, que a mí en otros libros me han gustado un montón, en este, sin embargo, no sé si es porque se ha excedido en algunas facetas de estos personajes o simplemente por el hecho de ser adolescentes, cosa que a mí me cuesta en algunos momentos, no han terminado de ser para mí, no me las he creído demasiado. Me han parecido en muchos momentos excesivas e irritantes y eso me sacaba bastante de la historia. No solo las dos protagonistas, sino algunas de las secundarias que aparecen, tanto adolescentes como adultos en este caso. Grady Hendrix tiene siempre ese puntito de irritar a la lectora con algunas cosas que ocurren en la trama, ¿vale? Porque siempre son protagonistas que en algún momento se ven desplazadas o no se las cree o se las trata con inferioridad, de una forma u otra, ¿vale? No quiero entrar en detalles porque ya tiene que ver con las tramas de cada uno de los libros, pero es una cosa que vemos en todos los libros. Y en otros libros a mí eso me ha gustado mucho porque escondía detrás una crítica con la que yo estaba de acuerdo y me identificaba y me parecía muy poderosa. Pero en este libro ese factor que está igual metido de una forma casi calcada a otros de sus títulos, como por ejemplo mi favorito, el de Guía en el Club de Lectura para Matar Vampiros, en este no me cuajaba porque sinceramente en ese tipo de escenas yo aquí estaba con los villanos, te quiero decir, yo no estaba con la protagonista. Entonces eso me ha estropeado muchísimo algunas partes de la lectura. Y luego, por otro lado, hay una escena en este libro que para mí es imperdonable. Quien lo ha leído sabe cuál es, seguro. En Instagram, de nuevo, lo comenté con alguna de vosotras. Injustificada, innecesaria y muy desagradable para mí, lo cual de base le resta, no sé, un punto, ¿vale? Y todo eso junto, pues al final hace que, siendo Grady Hendrix,
pues haya sido una decepción. Como os digo, luego tiene cosas muy chulas que hace que merezca la pena leerlo, la historia es súper original como todas sus historias y tiene ese puntito emotivo también que también me encanta. Además tiene la originalidad de la música. En este libro hay mucha música, cada uno de los capítulos es una canción y puedes leerlo a la vez que escuchas una playlist. Me encantan este tipo de cosas y concretamente en este libro está muy bien metido. Lo dejo aquí mencionando eso, que es uno de esos casos en los que para mí ha sido una decepción porque esperaba un 5 estrellas y no lo he encontrado, pero que aún así es un libro que recomiendo. El siguiente lo voy a pasar muy por encima porque ya hemos hablado mucho de esto, ya os lo he comentado en otros vídeos y no me parece que haga falta profundizar muchísimo más, así que simplemente os lo enseño y os remito en la cajetilla de información, si me acuerdo, a algún vídeo en el que hable más de esto. Pero sabéis que no he podido ser muy fan de todo el mundo Grisaverse de Leigh Bardugo y mi mayor decepción ha sido con este libro, 6 de Cuervos, porque era el libro que yo creía que más me iba a gustar. De hecho, creía que aunque la trilogía primera no me encantara, con este libro me iba a hacer fan de la autora y fan del mundo y de todo por todas las reseñas positivas que había oído y todos las fans que tiene y todo eso. Pero pues de nuevo, no es que no me gustara el libro, es que yo iba con unas expectativas tan altas que fue una decepción y ya está. Mis expectativas eran realmente muy muy altas, o sea, no solo de 5 estrellas, no solo de favorito, sino que creí que se iba a convertir en favorito de fantasía de la vida. Me han jugado muy mala pasada estas expectativas. Creo sinceramente que es un libro que si no hubiera ido con estas expectativas me hubiera gustado mucho más, pero iba buscando algo que el libro no me iba a dar y no me podía dar. Entonces, bueno, pues es una pena. Creo que es un buen libro, pero no me ha dado lo que yo esperaba y una de las peores cosas que me ha hecho este libro es terminar en un cliffhanger que yo no me esperaba, que no sabía que terminaba así por lo que había oído del libro. Creí que era un libro que se podía leer incluso independientemente del resto del mundo y bueno, yo desde aquí, con mi humilde opinión, os digo que no. Que cuidado, que este es un libro más dentro de toda esta saga súper larga del Grisaverse. Pues entre una cosa y otra se me ha atragantado un poco la experiencia. Le estoy dejando ahí un poquito en barbecho a ver si me recupero un poco de la desilusión y cojo el segundo libro de 6 de Cuervos y me reconcilio un poquito ya yendo con las expectativas más ajustadas. Espero que eso pueda ocurrir. Para no dejarlos para el final voy a meter aquí 2 títulos clásicos que lamentablemente tienen que estar en esta lista. Y es curioso porque son 2 títulos que de cierta manera a mí se me parecen o creo que están un poquito relacionados por el tipo de autoras y por el tipo de personajes femeninos y de historias de personajes femeninos que tienen. Sobre todo con uno de ellos me vais a matar, es el clásico favorito de muchísima gente, pero para mí ha supuesto una decepción y es La inquilina de Wilfred Hall. Sé que muchas vais a salir en su defensa y me parecerá estupendo. De nuevo, no está en peores lecturas, está en decepciones. Eso quiere decir que me parece un clásico estupendo, que me ha gustado mucho cómo está escrito, que me ha gustado mucho leer a la autora, pero yo esperaba mucho más de este clásico. Por un lado, vuelve a ser un caso de expectativas, porque, como digo, es el clásico favorito de mucha gente en redes y de gente que conozco y claro, pues yo esperaba que fuera un clásico que me removiera mucho. Por eso, por las expectativas y además por lo que sabía del libro y por lo que sabía de ese personaje femenino y su historia y el mensaje potente y feminista que se supone que tiene y que tiene, cuidado, no se lo niego, pero yo esperaba que con todo eso fuera un libro que me llegara, me removiera, se quedara conmigo, me hiciera reflexionar y no ha sido así. Ha sido un libro de lectura amena, pero que por mi vida pasa un poco sin más ni más. Con estos libros yo soy consciente de que muchas veces afecta un montón el momento en el que elijas leerlo. Quizá yo no lo he leído en el momento idóneo para leer este título. Quizá no descartaría una relectura, la verdad, pero bueno, tampoco va a ser en breve, no va a ser inmediata. Quién sabe en el futuro, porque yo sé que con estos libros clásicos a veces pasa. Me ha pasado con otros y puede que dentro de unos años lo vuelva a leer y vea o sienta algo a través de él que ahora mismo no ha sido posible, pero que quede ahí. Lo que sí tengo que decir a favor de él,
a favor, entre comillas, pero que seguro que viene bien a muchas lectoras que les pueda dar un poquito de miedo eso del tema clásicos, es que considero que es muy sencillo de leer, muy ameno de leer, rápido, o sea, vuelas por sus páginas, te metes mucho en la historia, está narrado y contado de una forma muy amena, muy sencilla, como digo, así que no le tendría ningún miedo si queréis probar con este clásico a introduciros a esta autora o a este tipo de clásicos, pero tampoco sería el que yo quizá recomendara para empezar, simplemente por mis gustos personales, pero en este sentido, en este otro sentido, pues sí que os lo recomiendo, o por lo menos os recomiendo que no le tengáis miedo. Y de aquí, ya que nos hemos puesto con los clásicos, me voy al otro que figura en esta lista, que es un poquito más desconocido, aunque últimamente ha habido alguna reedición que lo ha vuelto a lanzar, que es Vera, de Elizabeth Bonarni. Es un libro que a mí no me ha gustado, al que le he visto muchísimo valor intrínseco del libro y sobre todo valor de ser valiente de la autora por escribir esto en el momento en el que lo escribió, por lanzarse y no tener miedo a contar lo que había. Habla del matrimonio y de cómo podía llegar a ser una cárcel para las mujeres y cómo se vivía esto, sobre todo para mujeres que podían ser más inocentes, más jóvenes, que habían visto menos mundo, lo cual en ese momento era muy normal, y cómo se podían ver atrapadas de la noche a la mañana de una forma inesperada para ellas y sin saber muy bien cómo tenían que enfrentarse a todas esas situaciones. Entonces, la valía está clara, o sea, tiene un valor incalculable y es muy curioso leerlo. De hecho, yo recomendaría leerlo simplemente por esto, ¿no? Por conocerlo. Pero como experiencia lectora para mí ha dejado muchísimo que desear porque me ha aportado poquito. Más allá de verle el valor en su época, a día de hoy me aporta poco. Para una lectora actual todo está muy claro desde el principio, sabes perfectamente lo que va a pasar, sabes perfectamente lo que te vas a encontrar. El mensaje es potente, pero son mensajes que a día de hoy creo que tenemos muy trillados. Los personajes son bastante planos, bastante superficiales. Va muy al grano, te va a contar una cosa, te va a contar una experiencia en concreto, un momento de la vida. Entonces no ves realmente un desarrollo en estos personajes más allá. Quizá te quedas con preguntas al final. Lo que más me gustó de hecho fue el final, porque tiene unas últimas frases, unas últimas páginas que son casi de historia de terror. Eso me gustó mucho, me pareció que representaba casi mejor lo que quería transmitir la autora que el resto de la historia como tal. Pues de nuevo, es un libro que merece la pena ser leído porque hay que reconocer la valía y el papel que jugaron estas autoras en su momento, pero que a día de hoy creo que no te va a aportar demasiado como lectora y como mujer. Rabia te va a dar, eso sí, eso está conseguidísimo y la verdad es que desde el principio tú ya empiezas a comerte las uñas de pura rabia hacia todo lo que pasa y hacia algunos personajes. Eso es innegable. Pasamos al siguiente título de la lista, ya volviendo a títulos más modernos. En este caso nos vamos a uno de romántica. Os va a sorprender quizá ver a esta autora aquí porque pues yo creía que era autora favorita, pero la verdad quizá me precipité un poquito porque lo juzgué con solo una lectura. Y la segunda lectura que he hecho, pues figura en este vídeo. Tenemos La química del amor, de Ali Hazelwood. Sabéis que yo soy férrea defensora y amante de la hipótesis del amor. Estuvo en mi vídeo de mejores lecturas del año anterior y adoro ese libro, de verdad, adoro ese libro. Fue uno de los mayores crushes de todos mis últimos años lectores, el protagonista, nuestro Adam. Lo quiero releer, lo volveré a leer en momentos de la vida, estoy segura, donde necesite alegría y festividad, porque es un libro que yo creo que son esos libros que siempre te sacan una sonrisa, siempre te llevan para arriba, son súper positivos. Un libro de romántica casi perfecto para mí, de comedia romántica, se entiende, de rom-com. Entonces yo tenía mucha fe y muchas ganas de seguir leyendo a la autora y leí el segundo libro que se publicó en español este año. Fíjate que tardé un poco en leerlo porque yo ya había oído muchas reseñas y muchas opiniones y tenía miedo de que esto ocurriera. Y efectivamente ha ocurrido. Ha sido una decepción. ¿Quiere decir que no me haya gustado? No. Es un libro entretenido, es un libro ligero que te hace pasar un buen rato, que tiene el estilo de la autora, que a mí me gusta, divertido, fresco, ligero. Tiene también esa ambientación dentro del mundo de la ciencia, que me gusta, pero igual no sé si me gusta para repetirlo tanto, pero bueno, un tipo de personajes que son divertidos y a mí también me gustan, pero
Como que todo se me ha quedado pobre en este segundo libro. Quizá también es que inevitablemente lo comparaba con el primero, porque ¿cómo no lo voy a comparar con el mismo tipo de ambientación, el mismo tipo de personajes, una trama casi paralela? Que a mí estas cosas no me importan, porque yo soy de esas lectoras que como niñas, que cuando me gusta algo quiero que me lo des una vez y otra y otra y otra. Pero no lo sé, en este caso no me ha terminado de funcionar. Desde luego, el protagonista masculino de este libro para mí no ha sido Adam. O sea, es un protagonista que me ha pasado un poco, pues, sin más. Ella, sin embargo, sí que me ha gustado un poco más. La protagonista casi me gusta un poco más que la del primer libro, pero nada la acompaña. Entonces, no sé, la pareja me ha parecido más bien soseta. Me ha parecido que tardaban muchísimo en avanzar, muchas de las cosas que les pasaban eran demasiado obvias y tardaban demasiado en explotar. Los secundarios no me han gustado tanto como los del primero. Me ha parecido que el mundo de la ciencia estaba un poquito demasiado explotado. O sea, no digo que no fuera interesante, pero me daba la sensación de que o sabes un poco del tema y entonces es algo que lo lees y tampoco se te está aportando nada, o no sabes nada y entonces es demasiada ciencia para estar leyendo una comedia romántica. No sé si os habéis sentido en alguno de estos dos grupos. En mi caso me aburría bastante, porque no sé, no estoy ahí para eso y tampoco me estaba descubriendo nada nuevo. Y luego también está el tema del conflicto final, del que quiero hablar un poco sin decir nada. Simplemente voy a decir que el paralelismo con el conflicto del primer libro está bastante claro, entonces ya no tenemos esa originalidad, pero en este además se le va la olla, o sea, pasan cosas, hay ciertas escenas finales que a mí me parecen demasiado, o sea, este drama, ¿de dónde sale de repente? También es verdad que pasan ciertas cosas que quizá es por una diferencia cultural, ¿vale? Porque pasan cosas que, pues, no sé, igual los americanos lo ven más normal, pero aquí es como, wow, este drama de repente de dónde sale, cómo puede ocurrir esto, y empatizas menos. Quien lo haya leído igual entiende un poco lo que me ha pasado con esas escenas, que no, pues ya está, simplemente demasiado drama absurdo al final. En fin, que si este hubiera sido el primer libro que leo de la autora, pues probablemente no estaría diciendo que es autora favorita. Por supuesto quiero volver a leer algo suyo, también he oído a mucha gente que le ha pasado lo mismo que a mí con el primero y el segundo, pero que después con la teoría del amor se ha vuelto a reenamorar y vamos a ir teniendo más libros de la autora. Sabéis que tenemos otro reciente que es el de Jaque Mate al amor. Este libro es que no me llama mucho la atención porque de repente se va al young adult y además creo que es un libro sin escenas de cama. Al menos yo quiero leer la teoría del amor, que es con el que tengo expectativas y que creo que me puede llegar a gustar igual que la hipótesis del amor, pero de momento se queda en decepción y el último libro que ha sacado no me termina de llamar. Sé que van a venir más libros y son libros que me emocionan bastante porque empezamos a cambiar de registro y creo que es una autora a la que al menos merece la pena seguir y ver. Pero ya me ha probado que algunos de sus libros me pueden gustar mucho como favoritos de la vida, pero también puede haber otros libros que no me gusten demasiado. Así que voy con las expectativas ya más rebajadas. Y ahora ya vamos a cerrar la lista con los 3 libros que hay de misterio. Y ojo al dato, porque los 3 títulos figuraban en la lista de mejores misterios de 2022 de los premios de Goodreads. Empezamos por nuestra querida Ruth Ware, con La chica perfecta o The It Girl. Aquí ya entramos en un libro que, a ver, sin paños calientes, aquí no lo salvo. Este libro no me ha gustado. No lo puse en peores lecturas por el hecho de que, sobre todo, supuso una decepción por la autora que es, porque es una autora en la que yo tengo mucha fe y los otros libros que he leído suyos me han gustado mucho. Entonces iba muy segura a este libro, o sea, de verdad que iba pensando que lo peor que podía pasar es que se quedara en un libro mediocre, pero que me entretuviera y ya está. Y ha sido un libro que no me ha gustado nada. Lo único positivo que puedo decir del libro, que ya os lo he mencionado en alguna ocasión, es la ambientación. Es lo único bueno que tiene. Las ambientaciones de Ruth Ware a mí me gustan mucho en general. Además es una autora que obviamente me gusta cómo escribe y creo que escribe muy bien, especialmente esas ambientaciones. Tenemos 2 hilos temporales y uno de ellos ocurre en Oxford, en un ambiente universitario, y el otro ocurre en Edimburgo, que es una ciudad en la que me gusta muchísimo ver ambientaciones
sobre todo de misterio, más oscuras, etc. Entonces, esas ambientaciones merecen la pena. Todo lo demás para mí ha supuesto una decepción. No me ha gustado la trama, no me ha gustado el misterio, no me han gustado los personajes, no me ha gustado nada el final, me ha parecido súper mal ejecutado, lo cual me sorprende porque yo no soy tan picky con los finales. Si me conocéis un poco lo sabéis, y mucho menos viniendo de una autora como Ruth Ware. Y sobre todo, he odiado con todas mis fuerzas a su protagonista. No he podido empatizar con ella en ningún momento, me ha parecido una persona desquiciante, me ha parecido que nada de lo que hacía estaba justificado por nada, ni por sus pensamientos, ni por la historia, pero sobre todo por su situación, que es que está embarazada. Esto no supone ningún spoiler, os lo dicen desde la primera página, ¿vale? Pero a mí me ha parecido todo un sinsentido, que esta señora embarazada tuviera las motivaciones que tenía, se metiera en los berenjenales que se metía. No he entendido bien por qué, y es que no, me ha sido imposible seguirla durante todo este libro sin odiarla a muerte. Así que, como veis, esto va un poco más allá de solo decepción. Ha sido muy mala lectura, ha sido una de las peores lecturas. Pasamos a otra de las autoras reconocidas del género, aunque en este caso tenemos menos cosas de ella en español. De hecho, esa era un poco la gracia. Creo que aparte de este libro solo teníamos otro. Os estoy hablando de Lisa Jewell, con Dentro de casa, que ha sido su última novedad. Este no es un libro que haya odiado, pero es un libro que supuso una decepción. Yo no había leído antes a Lisa Jewell, pero tenía muchas ganas de leerla. De hecho, era de esas autoras que yo decía, a ver si traducen alguno de los títulos que me llaman, porque tengo ganas de conocerla. También sabía de muchas lectoras del género que les gusta bastante, entonces iba con expectativas, iba casi segura de que iba a ser una autora a la que añadir a mis listas de autoras que seguir y demás, y la verdad ha supuesto una decepción el encontrarme con que no ha sido un mal libro y no es una mala autora, pero simplemente no he encajado con ella. Creo que no es mi tipo de historia, no es mi tipo de escritura ni de estructura de thriller, y no he disfrutado especialmente este libro. Es una autora a la que sí que daría más oportunidades. De hecho, me planteo incluso leer la segunda parte de este libro, que la vamos a tener traducida este año, 2024, porque una de las cosas que más me gustó de Dentro de casa fue su final. No te deja en un cliffhanger exactamente, pero te deja con ganas de saber más y te deja con la miel en los labios, con algunas cosillas que de hecho eran las que más me habían gustado durante el libro, pero que no se habían terminado de explotar. Alguna de las cosas como más oscuras, más retorcidas, y que al final te deja ahí como, bueno, de esto se va a saber más, pero en próximos libros. Así que no descarto leer la continuación y no descarto que me pueda gustar. Mi problema con este libro yo creo que en gran parte han sido los cambios de narración, los cambios de puntos de vista, que sabéis que es una cosa que a mí no siempre me gusta, que necesito que estén hechos de determinada manera y que estén como muy justificados. Para mí en este libro había demasiados cambios de puntos de vista, a la vez que cambios temporales que hacían que me desenganchara muchísimo de la historia, y cuando yo me desengancho de un libro de este estilo, un thriller, me empiezo a aburrir muy rápido. Había algunos puntos de vista que tenían potencial de engancharme y que cuando casi lo estaban consiguiendo y estaba interesada en lo que estaba pasando, me cambiaban a otros puntos de vista que no me interesaban. Sobre todo, por ejemplo, a mí hay un hilo del pasado que me ha aburrido mucho. No me apetecía leer esos capítulos y no estaba para nada intrigada realmente en lo que me estaba contando en ellos. Me intrigaba cómo afectaba a la historia del presente, pero yo sentía que no necesitaba que me lo narraran desde el pasado. Así que, no sé, es como había capítulos que realmente sí que me gustaban, pero había otros muchos capítulos que no. Y eran muy diferentes entre sí en cuanto a la historia que te estaban contando. Entonces, no sé, me ha tenido como con una lectura o un enganche demasiado irregular como para que me pudiera gustar el libro como yo quería que me gustara. Sin embargo, ya os digo que en el libro se dejan caer ciertas tramas, ciertas cosas de algunos personajes que sí que sentía que si se explotan más me podían enganchar mucho. O sea, esa trama que tiene que ver con uno de los personajes masculinos, por ejemplo, que al final queda así como un poco abierta y que yo creo que se va a retomar en el siguiente libro, me interesa mucho. Luego, una de los puntos de vista está narrado por un personaje femenino que es madre de 2 niños, y ahí había cosas con mucho potencial y cosas que me hubiera gustado que me contaran muchísimo más, y de hecho cosas que a mi parecer se quedan abiertas, así que también espero que se retomen en ese segundo libro o no sé, más adelante. En ese sentido me da pena y esas cosas sí que me tiran hacia
una idea positiva de la autora, pero que quizá justo con este título no he encajado, pero hay otras que ya os he dicho que me han aburrido bastante y que hacen que también me dé un poco de pereza. Y vamos ya con el último título, que también es un título de misterio, como os he dicho, también está en la lista de los mejores de Goodreads de 2022, de hecho, si no me equivoco, fue el ganador, y que en este caso no es una autora asentada en el género, todo lo contrario, es una autora novel, pero que ha tenido mucho éxito, lo ha pegado mucho. Ya sabéis de cuál estoy hablando. La camarera de Nita Prose. No es un mal libro, es un libro que me gustó incluso, tiene muchas cosas que me han gustado, me parece original, la protagonista me gusta, es un libro que recomendaría y que entiendo perfectamente por qué ocupa ese primer puesto en los premios de Goodreads, entiendo por qué tiene buena nota, entiendo por qué ha gustado a muchos lectores, pero simplemente yo esperaba otra cosa, esperaba otra cosa completamente diferente. Por un lado, por cómo se empezó vendiendo, aunque después ya se fue corrigiendo según la gente lo iba leyendo, y por otro lado, porque... Bueno, las dos cosas tienen que ver con esto, voy a aclararme. Por un lado, se trataba de un libro de misterio. Misterio. Ya no voy a concretar, pero de misterio. Y lo que es el misterio aquí, pues yo siempre digo que muy misterioso no era. Hay muy pocos personajes, muy pocos sospechosos y además el tipo de protagonista que es, por cómo nos cuenta la historia, va desvelando muy pronto muchas cosas. Entonces, cuando se dan ciertos giros o se hacen ciertos descubrimientos, realmente a mí me dejó una sensación de no sé si me tengo que sorprender, porque esto era obvio desde el principio. Luego sí que hay un final que te puede sorprender más, pero yo estoy hablando como esos descubrimientos, pequeños descubrimientos o plot twists que va habiendo durante el camino en este tipo de libros. En este libro a mí me parecían inexistentes porque era todo demasiado sencillo. Ya digo, no por la trama, sí, la historia de misterio estaba bien, lo que pasa es que se ha intentado hacer una trama de misterio tampoco muy complicada, que eso está bien, desde el punto de vista narrativo de un personaje que por precisamente ese perfil que tiene tan inocente y con falta de habilidades sociales, etc., no se da cuenta de muchas cosas, entonces el lector se va dando cuenta mucho antes que el personaje. Esto funciona muy bien en cuanto a la construcción de ese personaje, que admito que es original y que está muy bien construido, pero le resta inevitablemente a la trama de misterio. Esto en cuanto a que sea un libro de misterio y además también puntuado dentro del género. Y luego, por otro lado, cuando a mí me empezaron a vender este título, cuando empecé a oír hablar de él, hablaban de que era un cozy mystery. Y yo aquí tengo que decir que estoy completamente en contra de decir que esto es un cozy mystery por muchos motivos. Entiendo por qué se podía decir y se quería meter en esta corriente y demás, pero lo siento, para mí no lo es. Y cuando un libro me lo venden como cozy mystery y después yo entiendo que no lo es por este motivo, en concreto me molesta mucho. Y es que hay un nivel de drama que no se puede superar en un cozy mystery. Yo no puedo estar cozy si pasan ciertas cosas en la historia. A mí hay unas escenas dramáticas y una historia dramática como background de esta protagonista, que además no solo se cuenta que ahí, bueno, estaría bien, sino que se recrea, o sea, te cuenta escenas, te hace vivir escenas concretas, que no. Que a mí eso no me ha gustado, sobre todo porque no me las esperaba. No me las esperaba. Entonces yo soy de esas lectoras un poco cuadriculadas que tiene que saber a lo que va. Entonces, si a mí me vendes un género muy específico, yo hay ciertas cosas que tengo que encontrar y ciertas cosas que no puedo encontrar. Si no me lo has vendido así, también sé ser una lectora de mente abierta. O sea, de verdad. Y lo podéis ver con opiniones de muchos libros que os doy, que son libros locos, originales, que te dicen que están entre géneros, que te los describen de otra forma. Pero hay otras cosas que me fastidian porque yo entonces cojo los libros en un momento que yo creo adecuado para leerlos, esperando que no me vaya a encontrar ciertos tipos de historias, etc. Y cuando me las encuentro, pues hace que me gusten menos. Y eso ha sido una cosa que para mí ha ido en contra de este libro. Esas dos cosas unidas, pues al final han hecho que sea una decepción, no porque el libro me pareciera mal, o sea, me ha parecido un buen libro, sino porque, claro, entre que esperaba otra cosa, que me pilló en un mal momento, porque
lo cogí esperando que fuera uno de estos libros que precisamente me levantara un poco y hace todo lo contrario y no sé, o sea, la experiencia lectora no fue del todo positiva, o sea, no puedo decir que fuera divertida, en algunos momentos casi lo era, pero después me metían un hachazo por algún lado porque a mí este libro principalmente me ha puesto triste y no es un libro del que yo esperara eso. Y hasta aquí mi lista de decepciones. Estos son todos los libros que me han decepcionado este 2023 por un motivo u otro. No sé qué pensáis de ellos, ya habéis visto que hay libros que han sido mejores lecturas, peores lecturas, pero todos han sido decepciones por algún motivo. Podéis compartir en comentarios si hay algún libro con el que os haya pasado algo similar a vosotras este año. Yo casi lo paso peor con estas decepciones que con malas lecturas, pero bueno, vamos a ver si en 2024 mejoramos estas estadísticas porque se me ha hecho un poco larga esta lista de decepciones. Espero ir teniendo menos en próximos años. Muchas gracias por pasar este ratito conmigo, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!